Muy buenas madrugadas. Bueno, es la medianoche, compañeros, de este 29 de noviembre ya de 2022. Como les dije, hoy por una circunstancia de que mañana muy temprano debo salir de la ciudad de Monterrey rumbo a la Ciudad de México, no pude o no podría hacer esta transmisión como habitualmente es a las 5 de la tarde de los martes. Entonces le estoy adelantando pues a marchas forzadas, sacamos el reporte y todo eso. Y bueno, con mucho gusto vamos a ver qué es lo que pasó como consecuencia de las marchas, bueno, particularmente de la marcha de ayer, en la que pues se dieron cita, igual que el día 13, una gran cantidad de personas. Hay una serie de pues, debates con respecto a si fueron más, si fueron menos. Yo he estado pues señalando que lo importante es cómo impacta en la opinión pública lo que sucede en este contexto de la lucha por el poder, ¿sí? Entonces, bueno, yo espero que algunos se conecten a pesar de la hora, y si no, mañana pues estarán recibiendo o lo podrán ver aquí en Facebook. Y bueno, ya está alguien, José García González está aquí conectado, le mando a saludar con mucho gusto, muy afectuosamente. Es hora de tomar un cafecito para mantenerse despiertos. Y bueno, sin más preámbulos, compañeros, vamos a ver qué es lo que sucedió. Déjenme decirles que los criterios para juzgar si algo fue benéfico o perjudicial o no afectó es que los niveles que tenemos nosotros establecidos de los límites de control se rebasen. O sea, la variación que nosotros tenemos en las mediciones no se corresponden de manera fiel a las variaciones en la opinión pública de todo el país. Nosotros tomamos una muestra pequeñita y entonces el hecho de que estemos tomando muestras pequeñitas tiene una variación. Entonces la variación que vemos sí es precisamente la variación que se produce por el hecho de que estamos tomando muestras, no porque se esté moviendo así de manera tan fuerte la opinión general. Entonces, el criterio que tenemos en el contexto del control estadístico es que podemos presumir que hubo un movimiento en la población, que es lo que nos interesa, por supuesto, cuando los valores se salen de los límites de control. Entonces, la marcha, por ejemplo, del día 13, ¿en qué se tradujo? Pues en indicadores de alertas negativas para el presidente. Hubo series que se consolidaron, ¿sí? Hubo alertas en indicadores como el mejor político o peor político, y entonces pues se generó de algún modo un resultado acorde a la expectativa, en el sentido de que, la expectativa no en el sentido de deseo, sino en el sentido lógico, ¿sí? Y entonces en el sentido de que la marcha del día 13 deteriorara de algún modo al presidente. Y en la marcha de ayer, ¿cuál es la expectativa? El presidente suba, que tenga valores por encima de los límites de control, tanto en aprobación, en calificación, etcétera, ¿sí? Y la atención de la gente es el primer tema que siempre vemos, o sea, ¿en qué está pensando la gente? ¿En qué está pensando la muchacha? Y entonces vamos a empezar con eso. Sí, vamos a ver primero, como lo hemos estado haciendo en las últimas semanas, vamos a ver el resultado de la encuesta, ¿sí? En esa pregunta, y luego nos vamos al monitoreo y después regresamos a la encuesta, ¿sí? Para ver ya los otros resultados. Por lo pronto, aquí en este reporte, que se ve un poquito raro, no sé, en un descuido, y estoy teniendo un problema aquí de que esté sucio el ente. Déjenme tratar de hacer eso. Vamos a estirar esto de acá. Ok. Vamos a ver. A lo mejor yo veo aquí un poco raro. Ah, miren, sí mejoró. Es aquí esto. Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces, miren, la pregunta esta es muy interesante porque es una pregunta de respuesta espontánea. ¿Sí? Dice, de todas las noticias
de todas las noticias difundidas recientemente, ¿sí? A ver, ok, dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Bueno, el día que medimos, el día 14, porque la marcha anterior fue el día 13, el día 14, el número que encontramos fue arriba de 20%, ¿sí? Y en este caso de la marcha de ayer llegó a 15.6%. Y está empatado esto con las respuestas de la inseguridad, los asesinatos, las muertes. Entonces aquí tenemos ya una primera diferencia. La atención que recibió la marcha anterior fue mayor y además, si ustedes recuerdan, fue el resultado en primer lugar solo, ¿sí? Entonces aquí hay una diferencia. Se puede explicar no tanto por la intensidad de las marchas, sino porque está esta marcha pues planteada en un contexto donde la gente está pensando en el fútbol, ¿sí? Y está pensando en otras cosas, pero bueno, miren, esto es lo que sucedió. Sigue estando la marcha de línea todavía aquí presente para un 3% de los mexicanos. Y bueno, entonces eso es lo que tenemos. Ahora bien, si nos vamos al reporte del monitoreo para ver así, ahora sí, en qué se afectó la popularidad o los otros indicadores políticos, pues vamos a verlo ya. Miren, aquí está el monitoreo. Entonces, es claro pues que la pregunta central es las cosas que tienen que ver con el presidente, ¿sí? Entonces tenemos aquí, aquí está la aprobación del presidente, ¿sí? Entonces, les decía, la expectativa en caso de que hubiera sido muy exitosa era que registrara alguna advertencia positiva, o sea, que se rebasara esta línea verde y no pasó, se quedó cerca el presidente. Registró 66.9% su aprobación en estimación puntual. Es claro, pues, que los valores anteriores habían estado por debajo de la línea central, esta de 61.5, y en caso de que hubiera sido muy exitosa la marcha, pues habríamos esperado que rebasara la línea de alerta positiva, que vean ustedes que como le recalcularon los límites, le bajamos la canasta al presidente. Bueno, pues ni aún así bajándole la canasta, el valor que obtuvo como consecuencia del gran esfuerzo de la marcha, pues no llegó ni siquiera a rebasar la línea de advertencia positiva. Esto habla de que, pues, los resultados del presidente, los resultados que obtuvo el presidente no fueron nada satisfactorios. Entonces, vamos a ver algún otro indicador. La desaprobación. Miren, en la desaprobación esperaríamos que el presidente pues bajara acá, abajo de la línea verde, abajo de la línea azul, y no es así. O sea, la desaprobación del presidente se mantuvo prácticamente igual. Entonces, no mejoró mucho la imagen del presidente. Si seguimos más acá en la calificación promedio, que es un indicador muy fuerte también, a ver, creo que esta mesa está moviéndose mucho. Y esto, voy a tratar de que no se mueva así. Ok, entonces miren, la calificación promedio, vean ustedes cómo ocurre más o menos parecido que con la aprobación. O sea, sí saca un valor que sube un poco, pero no llega a la línea de advertencia positiva, mucho menos rebasa la línea de alerta positiva. O sea, el presidente, pues aquí lo que nos indican estos indicadores es que no le fue bien. Por supuesto, tampoco le fue mal, ¿sí? Pero dada toda esa intensidad, esa actividad tan multitudinaria, pues sí se esperaría que hubiera una situación mejor. Ahora, este es el porcentaje de calificaciones bajas. Vamos a ver aquí cómo le va. Miren, aquí se da una situación interesante. El valor que obtiene de porcentaje de calificaciones bajas ni siquiera
se viene más abajo de la línea central y entonces se le forma una serie, se le consolida un deterioro aquí en el porcentaje de calificaciones bajas y eso nos permite, sí, en este caso, ver quiénes son los que están castigando al presidente. Son los que están aquí en el hipocentro, esto que está en rojo, ¿sí? Y son personas de 51 a 67 años o los baby boomers, los desempleados, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente y los que tienen ingresos entre 8,500 y 20,000 pesos mensuales. Ahora, ¿cuál es la base de apoyo del presidente? ¿Con qué tipo de mexicanos el presidente cuenta? Y esta es la tragedia del presidente, ¿sí? Porque estos mexicanos, aunque son muy respetables y queridos, son los que menos participan en política, son los que menos van a las urnas. Mire, son los de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen internet, o sea, esos no están en la lucha esa, pues, que se da en las redes, en Twitter particularmente, quienes aprueban la labor del presidente, quienes sí reciben apoyo de programas del presidente, quienes apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros para salir adelante. Entonces, ese es el problema que tenemos con el presidente y con Morena. En el porcentaje de calificaciones altas, vean ustedes cómo también se queda lejísimos de llegar a la línea de advertencia positiva. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Aquí tenemos otro tipo de cosas. En identificación partidista, al PRI le había estado yendo bien y bueno, pues ya no tiene advertencias y baja un poco, más o menos arribita de la línea central. Vamos a ver cómo sigue en identificación. Si saca un valor en el próximo evento que hagamos de medición, que será la próxima semana, y queda arriba de la línea media, se le habrá consolidado este avance al PRI. Pero por lo pronto, bueno, pues no le fue mal, no se vino acá abajo, pero tampoco le fue bien como le estaba yendo. El PAN, pues no le pasa nada, ¿sí? Está así, más o menos tranquilo, igual que antes. Y aquí tenemos Movimiento Ciudadano que pues también se queda igual que antes. Y aquí sí hay una situación interesante en beneficio de Morena. Miren ustedes cómo en identificación partidista, que son los fans, el voto duro, y eso se entiende, pues se activan, se emocionan, y entonces tiene una alerta positiva importante. Vean ustedes cómo el valor que registra en identificación partidista Morena es 37.4%. Y este es uno de los valores más altos que ha registrado. Si nos vamos hacia atrás a la historia, buscando valores, miren, aquí tenemos uno también, un poco más alto incluso, 38.4. Eso ocurrió en agosto, ¿sí? A principios de agosto. Y luego si seguimos más hacia acá, aquí encontramos otro todavía más alto, 39.4, ¿sí? Y esto ocurrió, a ver, 39.4, esto ocurrió, aquí está la fecha, en marzo 28. Sí, una vez que superó las crisis típicas, miren, aquí están las crisis típicas de marzo, ¿sí? De estar acá, subió hasta allá. Bueno, entonces, en identificación partidista, o sea, los fans, eso sí se emocionaron mucho y dispararon el valor de Morena. ¿Quiénes son los que están así de entusiastas? Pues aquí están en el hipocentro, miren, los obreros, quienes aprueban al presidente y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. ¿Sí? ¿Quiénes son los que no están apoyando al presidente? Los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes no tienen apoyo de los programas del presidente y quienes tienen que pedir dinero para solventar su situación. Bueno, seguimos independientes, aquí no hay movimiento, acá tampoco. A ver, vamos a ver, acá ninguno, le interesa la política. Aquí estamos en el top of mind, ¿sí? El presidente López Obrador, en respuesta espontánea, bueno, pues se acercó, miren, incluso a la advertencia negativa, ¿ok? Cuando el anterior valor había estado ¿dónde? Pues por acá, arriba, en el nivel de alerta, ¿sí? Entonces aquí tampoco le fue muy bien. Marcelo Ebrard no tiene novedades, Noroña tampoco, Enrique Alfaro tampoco, Luis Donaldo Colosio tampoco. Ok, Claudia Sheinbaum, viene Claudia Sheinbaum, se acercó a la línea de advertencia positiva, o sea, le fue bien.
Ricardo Monreal está muerto, ¿sí? Las personas que reciben apoyo, miren, aquí subió un poquito, no llegó a la advertencia positiva, pero sí subió un poquito el porcentaje de personas que recibieron apoyo esta semana. En el indicador del mejor político de México, López Obrador, pues tiene este valor también, no rebasa la línea de advertencia positiva. Marcelo Ebrard, bueno, pues tampoco tiene nada que tengamos que reseñar. Calderón, Ricardo Anaya, no tiene nada de Tres Paredes. Bueno, aquí es una cosa interesante. Miren, ¿quién es el peor político de México? Aquí tenemos el monitoreo de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues resulta que Peña Nieto se viene hasta abajo. Bueno, hasta abajo acá, en esta línea de advertencia positiva. O sea, en plena marcha, como consecuencia de plena marcha, sí, los mexicanos de pronto ya dicen, oye, pues no estaba tan mal el Peña, ¿sí? Porque tiene una advertencia positiva en el indicador del peor político. ¿Quiénes son los que están viendo o revalorando pues al expresidente Peña Nieto? Los que desaprueban al presidente y los que no reciben apoyo, ¿sí? ¿Y quienes castigan a Peña Nieto todavía? Los que aprueban al presidente y los que sí reciben apoyo, ¿sí? Ahí está muy claramente establecido cómo está el tema de la polarización. Ahora, en el indicador del peor político de México, miren, López Obrador había tenido este valor y ahora obtiene este, ¿sí? Es un valor normal, lejos de la advertencia positiva, pero pues no tiene una caída, ¿sí? Sigue manteniéndose pues en niveles arriba del promedio. Salinas de Gortari, no hay nada que decir esto. Vicente Fox. A ver, Felipe Jesús. Bueno, Calderón sí subió, miren, en el indicador de peor político, sí, él sí subió como villano. Ok, esa es la felicidad. Miren, aquí Morena también. En intención de voto, Morena brinca, ¿sí? Tiene un valor de alerta, ¿sí? Vean ustedes. Aquí está, le fue bien a Morena en intención de voto para la presidencia. ¿Quiénes son los que soportan a Morena? Aquí están en el hipocentro de color azul. Los obreros, quienes aprueban la labor del presidente López Obrador, quienes sí reciben apoyo de programas del presidente. ¿Ok? Y en el antihipocentro están los que tienen más de 15 años de estudio, quienes tienen hasta licenciatura, quienes desaprueban la labor del presidente y quienes no reciben apoyo de los programas. Está clarísimo todo. El PRI, ¿cómo le fue? Pues se quedó donde estaba, el mismo nivel, ni subió ni bajó. El PAN también, Movimiento Ciudadano pues también. La indecisión, el rechazo a todos, queda más o menos tranquilo. Vámonos a las internas. En el caso de la interna de Morena y de sus aliados está bastante claro, ¿sí? Y aquí a Sheinbaum, pues vamos a decir que no le fue mal, le fue, vamos, ¿qué podríamos decir? No le fue bien en el sentido de que rebasara la línea de advertencia positiva o la de alerta, pero lo último que podríamos decir es que le haya ido mal, ¿sí? O sea, sigue en ese contexto, en esta idea de recuperación de este deterioro que tuvo acá. Luego sigue Marcelo Ebrard, ¿sí? Y también pues, está muy estable, ¿sí? Ricardo Monreal, miren, se le conforma una serie por arriba del promedio, Ricardo Monreal, ¿sí? Como opción dentro de Morena. Fernández Noroña, miren, se acercó a la línea de advertencia positiva, pero no la rebasa. Adán López no le fue muy bien, miren, casi llega a la línea de advertencia negativa, a pesar de que anduvo ahí muy pegado con el presidente. Cárdenas Batel, pues no tiene nada, no sabe, ok. Ahora, en esta ocasión, con respecto a los candidatos de la oposición, decidimos, eran muchos y no levantan, decidimos tener un criterio, ¿sí? De que en respuesta espontánea o en el top of mind tuvieran por lo menos 0.4% y a los demás no los vamos a considerar. Entonces integramos a Ricardo Anaya, reintegramos a Luis Donaldo Colosio y entonces vamos a empezar con sus mediciones. Por lo pronto, pues nada más tenemos monitoreos para dos personajes, ¿sí? Ya
En las próximas mediciones vamos a ir teniendo más mediciones, pero por lo pronto Lili Telles, bueno, se beneficia de que quitamos a varios y entonces saca una advertencia positiva. No desdeñamos esto, pues puede ser que algo le haya beneficiado, pero por lo pronto el valor que obtiene es un valor de 6.3 y quizás sea una condición natural del principio filosófico que establece que entre menos burros más solotes. Samuel García, en cambio, pues él no tiene esa misma suerte, ¿sí? Su valor no es un mal valor en el sentido de que rebase la línea de advertencia negativa, pero pues no se incrementó como en el caso de Lili Telles. Y eso es lo que tenemos en el caso, bueno, esos son malquerientes, pero ahorita por lo pronto no me interesan. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Por quién nunca votaría? El INE, miren, la aprobación del INE es muy estable. Miren, los valores que hemos obtenido son prácticamente idénticos. 52.3 es el valor que obtuvo en la medición. La desaprobación también se ve muy estable y se acabó. Vamos ahora a ver otra vez la encuesta para ver las otras cosas que tenemos, ¿sí? A ver, Raúl Rubio está viendo el video. Te mando un saludo, Raúl. Tengo mucho tiempo de no platicar contigo. Bueno, en el caso de la encuesta ya vimos esto, que es la atención que la gente está recibiendo. Luego la problemática, pues esa ha sido muy constante. Casi todas las encuestas coinciden en que la inseguridad es el gran problema. Luego fíjense cómo se verbaliza aquí. Luego dice la delincuencia, pues eso podríamos agregarlo. Y ya entra el tema económico, pues que está generando ya alguna inquietud en la gente por la inflación. ¿Qué más novedades tenemos? La aprobación del presidente, pues es de 62.6, ¿sí? Y si ustedes observan la aprobación del presidente, miren ustedes cómo esta tendencia que estaba teniendo la baja, aquí como que se empieza pues a recuperar con el valor que obtuvo ahora. Vamos a ver cómo sigue en las siguientes mediciones. A ver, ¿por qué lo aprueban? ¿Por qué lo desaprueban? Eso ahorita no me interesa porque no quiero tampoco prolongarme mucho. La calificación del presidente 7.3 con 63.4 que le dan calificaciones altas. Miren la evolución de la calificación, ¿sí? Aquí se ve como en este caso pues sigue más o menos esa tendencia a la baja, no hay una recuperación importante. El porcentaje de calificaciones altas, aquí sí se ve cómo empieza a recuperarse, pero las bajas también están subiendo, o sea que se están cargándose las regulares. En el top of mind, que es respuesta espontánea, o sea, cuando no les damos nombres y les preguntamos simplemente quién te gustaría que fuera el próximo presidente, como es respuesta espontánea, pues mucha gente dice que quiere que siga el presidente, bueno, 8.7. Luego están de nuevo Sheinbaum, Marcelo Ebrard, que habían estado empatados ellos siempre, pero ahora ya se les empalma tanto a Adán Augusto como Fernández Noroña. Y luego sigue alguien de Morena y aquí aparece el primer opositor, que es Lili Telles con 0.6, luego Luis Donaldo Colosio con 0.6, Alfredo del Mazo con 0.4 y Samuel García con 0.4. Ese fue el tope, el límite que decidimos para ponerlos nosotros en la lista de opciones. Por eso todos los que están aquí abajo no los pusimos. Ah, caray, miren, Ricardo Anaya, pues tenía la semana pasada 0.4 y ahora no. Bueno, vamos a tener que afinar ahí el criterio para ver qué hacer en estos casos. Ok, por lo pronto seguimos aquí. Miren, en identificación partidista, que es voto duro, la condición que tiene Morena de fuerza pues es tremenda, o sea, es 30% contra 6.5 del PRI, 5.3 del PAN. Si lo suman, aquí tenemos 11, 12, 13, 14, pues llegan a la mitad. ¿Sí? En 2-1 en identificación partidista. Y si vemos otras cosas como acá, los mejores políticos, ahorita no tiene caso que me entretenga en esto, en los peores tampoco. Pero si hay una novedad aquí en los peores políticos. Miren, normalmente habían salido empatados como peores políticos Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.
hace algunos meses, por un periodo relativamente corto, López Obrador se les empalmó. Bueno, pues ahora se les vuelve a empalmar. Pues ahora ahí tenemos tres personajes en México que son considerados los peores políticos. Carlos Salinas, de larga historia en este indicador, Enrique Peña Nieto también, y empieza pues Andrés Manuel López Obrador a aparecer ahí. O sea, hay un 10% de mexicanos que lo consideran el peor político de México. Y bueno, acá está el tracking de eso. El tema de la felicidad ahorita no me interesa tanto. Miren, en intención de voto para la presidencia, ¿ok? También tenemos esta situación. Morena 37.7, PRI 6.3, PAN 5.4. O sea, Morena debería de estar muy tranquila. De hecho, si nos vamos a las alianzas, ¿sí? Pues resulta que la alianza Morena, PT, Partido Verde tiene 47.3. PRI, PAN, PRD y le agregamos MC que anda con dudas, apenas llegan todos juntos a 17. Estamos hablando de una diferencia enorme. Entonces, ¿por qué no están tranquilos los morenos? Pues por lo que ya vimos. Esta gente que los apoya son de los más pobres, de los que tienen menos escolaridad, de los que tienen menos facilidad para ir a votar. Y entonces tiene una merma muy fuerte que se reflejó en la elección del 21, donde quedaron pues incluso con más votos la oposición para diputados federales. Y entonces ahí está el gran problema y ahí está la explicación de por qué el INE es importante para el presidente. El apoyo que están recibiendo las personas, pues 57 miren, aquí está esta gráfica que es muy interesante. Miren, es la gráfica que me contrasta la aprobación al presidente con el porcentaje de personas que reciben apoyo. Vean ustedes aquí cómo nosotros tenemos una dinámica muy interesante porque esta variable, que es el porcentaje de personas que reciben apoyo, es la que se utiliza para mantener la popularidad del presidente. O sea, aquí cae la popularidad del presidente, son las épocas de marzo, sí, cuando él se desgasta, y entonces sube el porcentaje de personas que reciben dinero y entonces aquí ya lo levanta. Lo interesante es que cada vez se está estrechando más el margen, o sea, de tener esta rentabilidad. Es decir, yo le pongo dinero a un poquito más del 50% y me aprueban cerca del 70%, a este extremo donde ya están cerrándose esto, ¿sí? O sea, ya esta diferencia es muy pequeña, son pues las broncas de que lo estoy invirtiendo y estoy haciendo lo mismo, pero ya los resultados no son iguales. En la interna de Morena, el empate entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard se mantiene, y en la oposición, ahora ya con el recorte que hice, pues aparece Lili Telles con 4.2, Samuel García. Lo interesante aquí es que Luis Donaldo Colosio, que normalmente había estado muy fuerte, ahora en esta primera medición al menos, vamos a ver cómo sigue, pues nos registra nada más 4.5. Alfredo del Mazo 0.8, Ricardo Anaya 0.6, y lo que a mí me sorprende más aquí es que Ricardo Monreal, al ponerlo como opción opositora, registra 1.2%. O sea, Ricardo Monreal, a pesar de todo el ruido que ha estado haciendo, ni dentro de los morenos tiene fuerza, ni dentro de la oposición tiene fuerza. Yo no sé qué fuerza le están viendo, aunque bueno, vamos a ver qué sigue en las siguientes mediciones, pero da la impresión de que el caso de Monreal es un caso que no tiene mucho que ver. Miren, déjenme aprovechar para decirles esto. Le pregunté a la gente si profesa alguna religión, porque el tema religioso cada vez se va a hacer más importante. Y la sorpresa que yo me llevé es la siguiente. Cuando pregunté qué religión está profesando, resulta que los católicos andan por ahí del 65.9. Redondeen, pónganle 66%. Cuando hace algunos años esta pregunta se contestaba fácil arriba del 90%. O sea, ha habido un deterioro, ha habido una pérdida de feligresía por parte de la iglesia. Y bueno, pues es todo lo que tenemos, compañeros. Es interesante esto porque significa, uno, que los resultados pues no son malos para el presidente en el sentido de que se haya deteriorado, pero sí son malos
porque se esperaba que fueran buenos, ¿sí? O sea, se esperaba después de la marcha, después de toda la exposición que se tiene, pues que subiera, que brincaran las líneas de advertencia de alerta positiva, y eso no ocurre. Entonces, yo creo pues que ahorita lo que estamos viviendo es una guerra de propaganda, como en las elecciones, donde todos los candidatos salen con una encuesta de salida que dice que ellos ganaron. Así está más o menos ahorita. Se parece mucho esto a un debate. O sea, una cosa es la marcha y otra cosa es la propaganda que se hace alrededor de la marcha. Pero bueno, no son buenos resultados para el presidente, ¿sí? Está, digamos que teniendo, creo yo, un revés muy fuerte, porque con toda esa inversión que se hizo, con todo ese esfuerzo, con todo ese sacrificio, porque hubo gente pues que tuvo que estar ahí tantas horas, personas, sobre todo los que están recibiendo, viejitos que están recibiendo apoyos y que fueron ahí, pues por su voluntad o presionados o como sea, pero finalmente son personas que están complicadas en su salud como para andar ahí. Ojalá que no haya habido cosas que lamentar en ese sentido, pero finalmente, después de todo ese esfuerzo, después de todo ese gasto, sabrá Dios de cuánto habrá sido, de quienes hablan de 1.500 millones de pesos. Ese dato, pues yo no sé en qué está sustentado, pero lo que sí es claro es que hubo un gasto importante, hubo un esfuerzo importante y los resultados fueron magros, ¿sí? O sea, hay faena excesiva y vil cosecha, como diría Kipling, y esto pues no es bueno. ¿Qué va a pasar en las siguientes semanas? No sabemos, por eso es que hay que medir, pero pues se ve complicada la situación, ¿verdad? Déjenme ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Agradecer pues a quienes amablemente se están conectando. Carlos Coronado, uy, tengo más. Vamos a ver. José García González, ya lo saludé. Mónica Montemayor, le mando un saludo muy afectuoso. Tecno Luminous, bueno, pues alguien deberá estar atrás de eso. Le mando un saludo. Brenda Arechar, también le mando un saludo afectuoso. A ver, ¿quién más? Deyanira Trujillo, también compañera y amiga. Ana Berta Peña, también mi asistente. Pedro López Sánchez, se está politizando mis músicos. Abogado Pedro García, también nos está viendo. José Adrián Tobías, también le mando un saludo muy afectuoso. Buen vestir, está viendo el video, muy bien. Sandra Moraida, ya me había dicho que se iba a desvelar. Muy bien, Sandra, te mando un beso. Revista Ecos de nuestro amigo Antonio Lomas, también le mandamos un abrazo. Saludos, nos manda decir. Carlos Coronado nos está viendo. Pepe Segovia, también, hola, musicazo, te mando un abrazo. Julián Ives, también le mandamos un saludo afectuoso. Maru Calderón Hernández, también. Mónica Poscaria, mi niña querida, le mando un beso. Raúl Rubio está viendo este video, te mando un abrazo, hermano. Anis Amaya nos está viendo. Raúl Rubio, saludos, chaval, te mando un abrazo. Raúl, hace mucho que no nos damos un abrazo. Ojalá que puedas ir el jueves a la grillera, nos daría mucho gusto. Convivir es un espacio abierto, plural, pues, y bueno, pues tenemos de todo. Y es una mesa en la que no sabemos quién va a ir, ¿sí? Porque pues está la invitación así, justamente abierta. Marta Alfaro también le mandamos un saludo. Y Gloria Carrillo Bastida. Pues compañeros, eso es lo que tenemos. Vamos esta información a dejarla cada vez más sintética. El miércoles por la mañana, a través del programa de Ricardo Rocha, pues en Fórmula, en Radio Fórmula. El mismo miércoles por la noche en Televisa Monterrey, también en el espacio donde pues estoy ahí con Gregorio Martínez y nuestro amigo Ramón Alberto Garza. Y los jueves ahí están invitados todos para que vayan a la mesa grillera, ¿sí? Es en el Antonio I a las 10 de la mañana, de las 10 a las 11:30 desayunamos y decidimos democráticamente qué temas vamos a abordar. 3 temas por lo común. Y a las 11:30 empezamos una transmisión en vivo por Facebook. Sí, se pone sabroso
Pues es un espacio abierto, tenemos chairos ahí de planta. Siempre estamos invitando chairos, ¿sí? Para que pues, se pongan ahí más sabroso. Y la gente a veces se comunica también a través de este medio y participa un poco también, ¿sí? Entonces, Rubio me pregunta que dónde y a qué hora, pues ya te dije, Antonio primero a las 10 de la mañana los jueves, ¿sí? Y bueno, compañeros, pues sin más que decir, les comento pues que no son buenas noticias para el presidente, ¿sí? Tampoco son malas, catastróficas, porque a veces la gente hace cosas en política y se revierten. Bueno, no sucedió eso. O sea, no se revierte, o sea, no tiene un deterioro en modo alguno. No podemos decir, lo último que podemos decir es que el presidente se deterioró, ¿sí? Pero, dado el esfuerzo que se hizo, la expectativa era que brincara las líneas de advertencia, alerta positiva, y eso tampoco ocurrió. Y entonces, en ese sentido, es un mal resultado para el presidente. Yo no le sugiero nada al presidente. Yo no me dirijo nunca al presidente por muchas cosas. En la primera, pues porque no me va a escuchar, ¿sí? Yo vivo acá en la periferia, ¿sí? De los diferentes mundos. En la periferia de la política, en la periferia de la música, en la periferia de todo. Me siento a gusto en la periferia. Sí, me vale madre, pues, la atención que alguien pueda tenerme, ¿sí? Yo hago esto para divertirme y me estoy divirtiendo a toda madre, ¿sí? Entonces, estén quienes estén, me escuchen o no me escuchen, ¿sí? Estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo conmigo. Me viene valiendo madre todo eso. Pero sí es claro que el presidente está teniendo problemas, se equivoca mucho. Primero, ¿a quién se le ocurría poner una marcha en pleno mundial de fútbol? La gente está viendo el fútbol. Muchos van a contrapelo de su voluntad de esas cosas, están en otro tema. Por otra parte, la premura, o sea, organizar una marcha en 2 semanas, pues estas cosas son muy complicadas, la logística es muy complicada, falló la logística, lo vimos ahí. Afortunadamente no pasó una desgracia, sí, pero pudo haber pasado. Y entonces, bueno, pues hay que tranquilizarse y hay que tener pues un poco más de sensatez para tomar decisiones, pero el presidente no va a ser sensato nunca, ¿sí? Y pues ni hablar. Yo lo que espero pues es que esto les sirva, pues lo pueden utilizar todos, desde la oposición hasta los otros, así es una información que está ahí como un balón suelto para que lo agarre el que lo quiera, nada más que con la condición en este caso de que lo pueden agarrar los dos, ¿sí? Bueno, Eduardo Soto, compañero y amigo, te mando un abrazo. Y con esto, compañeros, me despido, que tengan una excelente semana, que ya inicia. Y bueno, pues ahí seguimos en contacto. Bye.